Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a este pequeño video del canal Guateque Live, donde realmente voy a intercambiar con ustedes, voy a darles a ustedes un análisis, les voy a comentar una publicación de Neil Ferguson en el The Economist, para las personas que le interese saber algo bastante truculento. Este análisis de Neil Ferguson, que dice así: ¿por qué el fin del imperio de los Estados Unidos no será pacífico? Vamos a estar abordando este tema sobre por qué el fin del imperio de Estados Unidos no será pacífico. Al dejar Afganistán sumido en el caos, el declive de los Estados Unidos refleja el de Gran Bretaña hace un siglo. También puede invitar a un conflicto más amplio, advierte el historiador Neil Ferguson. Las multitudes quedaron sumidas en la ignorancia y sus líderes, buscando sus votos, no se atrevieron a desengañarlos. Así describió Winston Churchill sobre los vencedores de la Primera Guerra Mundial en The Gathering Storm. Recordó con amargura una negativa a enfrentar hechos desagradables, deseo de la popularidad y el éxito electoral, independientemente de los interesados vitales del Estado. Los lectores estadounidenses que observan la ignominiosa partida de su gobierno de Afganistán y escuchan el esfuerzo del presidente Joe Biden por justificar el impío desastre que ha causado, pueden encontrar al menos algo de crítica de Churchill a la Gran Bretaña de entreguerras incómodamente familiar. El estado de ánimo de Gran Bretaña fue producto a una combinación de agotamiento nacional y sobretensión imperial. Para tomar prestada la frase de Paul Kennedy, un historiador de Yale, desde 1914 la nación había soportado guerras, crisis financieras y en 1918 a 1919 una terrible pandemia, la influenza española. El panorama económico se vio ensombrecido por la montaña de deudas, aunque el país siguió siendo emisor de la moneda mundialmente dominante. Ya no tenía rival en ese papel. Una sociedad muy desigual inspiró a los políticos de izquierda a exigir la retribución, sino el mismo socialismo absoluto. La proposición significativa de la intelectualidad fue más allá. Asombrado el comunismo o el fascismo. Mientras tanto, las clases políticas establecidas prefirió ignorar el deterioro de la situación internacional. El dominio global de Gran Bretaña se vio amenazado en Europa, Asia y Oriente Medio. El sistema de seguridad colectiva basada en la Sociedad de Naciones se había establecido en 1920 como parte del acuerdo de paz de posguerra, refiriéndonos a la Primera Guerra Mundial, se estaba desmoronando, dejando solo la posibilidad de la alianza para complementar los recursos imperiales escasamente dispersos. El resultado fue un fracaso desastroso en reconocer la escala de la amenaza totalitaria y en acumular los medios para disuadir a los dictadores. Nos ayuda en la experiencia de Gran Bretaña a comprender el futuro del poder estadounidense. Los estadounidenses prefieren extraer lecciones de la historia de los Estados Unidos, pero puede ser más esclarecedor comparar el país con su predecesor como hegemonía global anglófona, ya que los Estados Unidos hoy en día se parecen mucho más en muchos aspectos, tengo que aclarar, en muchos aspectos a la Gran Bretaña del periodo entre guerras, refiriéndonos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Con todas estas analogías históricas, esta no es perfecta. La vasta amalgama de colonias y otras dependencias que gobernó Gran Bretaña en la década de 1930 no tenía una contraparte estadounidense real en la actualidad. Esto permite a los estadounidenses asegurarse de que no tienen un imperio, incluso cuando reiteran
incluso cuando retiran a sus soldados y civiles de Afganistán después de 20 años de presencia. A pesar de su alta mortalidad por la COVID-19, Estados Unidos no se está recuperando del tipo de trauma que experimentó Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, cuando una gran cantidad de hombres fueron masacrados. Casi 900.000 murieron, alrededor del 6% de los hombres entre 15 y 49 años. No por hablar de los 1.7 millones de heridos que también hubo. Estados Unidos tampoco se enfrenta a una amenaza tan clara y actual como la que planteaba, a una amenaza tan clara en la actualidad como la que planteaba la Alemania nazi a Gran Bretaña. Aún así, las semejanzas son sorprendentes, y más allá del fracaso de ambos países a la hora de imponer orden en Afganistán, está claro, como se señaló The Economist en febrero de 1930, después que las reformas modernizadoras prematuras desencadenaron unas revueltas. En Afganistán no tendrá nada de Occidente. Afganistán no tendrá nada de Occidente. Y las implicaciones para el poder futuro estadounidense son inquietantes, por decirlo de alguna manera. En las últimas décadas se han escrito tantos libros y artículos que predicen el declive de Estados Unidos, que el declivismo, ese ismo, se ha convertido en un cliché. Pero la experiencia de Gran Bretaña entre las décadas de 1930 y 1950 es un recordatorio de que existen peores destinos que el declive suave y gradual, refiriéndose a un imperio. Sigue el dinero. Empieza por las montañas de la deuda. La deuda pública británica, después de la Primera Guerra Mundial, aumentó del 109% del PIB en 1918 a poco menos del 200% en 1934. La década federal de Estados Unidos es diferente en aspectos importantes, pero es comparable en magnitud. Alcanzará casi el 10% del PIB este año, incluso más alto que el pico anterior inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. La Oficina del Presupuesto del Congreso estima que podría superar el 200% para el año 2051. Una diferencia importante entre Estados Unidos de hoy y el Reino Unido de hace aproximadamente un siglo es que el vencimiento promedio de la deuda federal estadounidense es bastante corto, 65 meses, mientras que más del 40% de la deuda pública británica tomó la forma de bonos perpetuos o bonos perpetuos anuales. Esto significa que la deuda estadounidense de hoy es mucho más sensible a los movimientos de las tasas de intereses que la de Gran Bretaña. Otra diferencia clave es que el gran cambio que ha habido en las teorías fiscales y monetarias, gracias en gran medida a la crítica de John Maynard Keynes a las políticas de entreguerras británicas. La decisión de Gran Bretaña en 1925 de devolver la libra esterlina al patrón del oro al precio sobrevalorado de antes de la guerra condenó a Gran Bretaña a 8 años de deflación. El mayor poder de los sindicatos significó que los recortes salariales iban a la saga de los recortes de precios durante la depresión. Esto contribuyó a la pérdida de puestos de trabajo en su punto más bajo en 1932. La tasa de desempleo era casi del 15%. Sin embargo, la depresión de Gran Bretaña fue leve, sobre todo porque abandonó el patrón de oro
en 1931 permitió la flexibilización de la política monetaria. La caída de las tasas de intereses real significó una disminución en la carga de servicio de la deuda, creando un nuevo margen de maniobra fiscal. Tal reducción de los costes del servicio de la deuda parece poco probable para Estados Unidos en los próximos años. Los economistas, encabezados por el exsecretario de Tesoro Lawrence Summers, han predicho los peligros inflacionarios de las políticas fiscales y monetarias actuales, donde la tasa de interés reales británicas en general disminuyeron en la década de 1930. En los Estados Unidos se prevé que se vuelvan positivas a partir del 2027 y aumentan de manera constante hasta alcanzar el 2,5% a mediados de siglo. Es cierto que los pronósticos de las tasas crecientes se han equivocado antes y la Reserva Federal no tiene prisa en endurecer las políticas monetarias. Pero si las tasas suben, el servicio de la deuda de Estados Unidos costará más, exprimiendo otras partes del presupuesto federal, especialmente los gastos discrecionales como la defensa. Eso nos lleva al meollo del asunto. La gran preocupación de Churchill en la década de 1930 era que el gobierno estaba postergando la razón fundamental de las políticas de apaciguamiento. En lugar de rearmarse energéticamente en respuesta al comportamiento cada vez más agresivo de Hitler, Mussolini y el gobierno militarista del Japón imperial, un aumento clave de los apaciguadores fue que las restricciones fiscales y económicas, entre ellas el alto costo de administración, un imperio que se extendía desde Fiji hasta Gambia, desde Guyana hasta Vancouver, hacía imposible un rearme más rápido. Puede parecer fantasioso sugerir que Estados Unidos enfrenta amenazas comparables en la actualidad, no solo de China, sino también de Rusia, Irán y Corea del Norte. Sin embargo, el mero hecho de que parezca fantasioso ilustra el punto. La mayoría de los estadounidenses, como la mayoría de los británicos entre guerras, simplemente no quieren contemplar la posibilidad de una guerra importante contra uno o más regímenes autoritarios. Además de que los ya extensos compromisos militares del país. Por eso, que la disminución proyectada del gasto de la defensa en Estados Unidos como porcentaje del PIB del 3,4% en 2020 al 2,5% en 2031 causará consternación solo a los tipos de Churchill, a los tipos como Churchill, y puede esperar la misma recepción hostil, las mismas acusaciones de belicista que Churchill tuvo que soportar. El poder es relativo. Un descenso relativo en comparación con otros países es otro punto de semejanza. Según estimaciones del historiador economista Angus Maddison, la economía británica de la década de 1930 había ido superando en términos de producción, no solo por la de Estados Unidos, ya en 1872, sino también por la de Alemania en 1898, después de los desastres de los desastrosos años de guerra, hiperinflación y recesión en 1933 y la Unión Soviética en 1930. Es cierto que el Imperio Británico el Imperio Británico en su conjunto tenía una economía más grande que la del Reino Unido actualmente, especialmente si se incluyen los dominios, quizá el doble, pero la economía estadounidense era aún mayor y seguía siendo más del doble del tamaño de la británica, a pesar del impacto más severo de la Gran Depresión que sufrió los Estados Unidos en 1930. Estados Unidos tiene hoy un problema similar
de declive relativo en la producción económica, sobre la base de la paridad del poder adquisitivo, que permite precios más bajos en muchos productos domésticos chinos. El PIB de China alcanzó al de Estados Unidos en el 2014 en dólares corrientes. La economía estadounidense es aún mayor, pero se proyecta que la brecha se reducirá. Este año, el PIB en dólares corrientes de China será alrededor del 75% del de Estados Unidos. Para el 2026 será del 89%. No es ningún secreto que China plantea un desafío económico mayor que el de la Unión Soviética, ya que la economía de esta última, o sea, de la Unión Soviética, nunca fue mayor del 44% del tamaño de la de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Tampoco es información clasificada que China está tratando de ponerse al día con Estados Unidos en muchos dominios tecnológicos, como aplicaciones de seguridad nacional, desde la inteligencia artificial hasta la computación cuántica. Y las ambiciones del líder chino, Xi Jinping, también son bien conocidas, junto con su renovación de la hostilidad ideológica del Partido Comunista Chino hacia la libertad individual, el Estado de Derecho y la democracia. El sentimiento estadounidense hacia el gobierno chino se ha agriado notablemente en los últimos 5 años, pero eso no parece traducirse en un interés público en contrarrestar activamente la amenaza militar china. Si Pekín invade a Taiwán, la mayoría de los estadounidenses probablemente se harán eco, como lo hizo en su momento el primer ministro Neville Chamberlain, quien describió notoriamente el intento alemán de invadir Checoslovaquia en 1938 como una disputa de un país lejano entre personas que no sabemos nada de ellos. Una fuente crucial de la debilidad británica entre las dos guerras fue la revuelta de la intelectualidad contra el imperio, y es más general contra los valores británicos tradicionales. Churchill recordó con su discurso en el debate de Oxford Union en 1933 que había aprobado la moción. Esta cámara se niega a luchar por el rey y el país, como se señaló. Fue fácil reírse en un episodio así en Inglaterra, pero Alemania, Rusia, Italia y Japón, la idea de que Gran Bretaña decadente y degenerada echó raíces profundas e influyó en muchos cálculos. Esto, por supuesto, es precisamente la forma en que la nueva generación de diplomáticos e intelectuales nacionales, guerreros lobos de China, consideran a Estados Unidos en la actualidad. Tanto los nazis como los fascistas y los comunistas tenían buenas razones para pensar que los británicos estaban sucumbiendo al odio en sí mismos. Ni siquiera sabían que el imperio británico estaba muriendo, escribió George Orwell sobre su época como policía colonial en un ensayo titulado Disparando un elefante. No muchos intelectuales lograron la idea de Orwell de que Gran Bretaña era, sin embargo, mucho mejor que los imperios más jóvenes que iban a suplantarla. Muchos, a diferencia de Orwell, abrazaron el comunismo soviético con resultados desastrosos para la inteligencia occidental. Mientras tanto, un número sorprendente de miembros de élite social aristocrática se sintieron atraídos por Hitler. Incluso los lectores del Daily Express estaban más inclinados a burlarse del imperio que a celebrarlo. Big White Carstairs, en una columna de Beach Cover, era una caricatura aún más absurda del tipo colonial que el Coronel Blin de David Long. El fin de los imperios.
Es posible que el imperio de los Estados Unidos no se manifieste como dominios, colonias y protectorados, pero la presencia del dominio internacional y los costos asociados a su sobreextensión son similares. Tanto la izquierda como la derecha de Estados Unidos ridiculizan o denigran ahora rutinariamente la idea de un proyecto imperial. El imperio estadounidense se está desmoronando, se regodea Tom Engelhardt, periodista de The Nation. A la derecha, el economista Tyler Cowen imagina con sarcasmo cómo podría ser la caída del imperio estadounidense. Al mismo tiempo que Cornel West, el filósofo afroamericano progresista, ve Black Lives Matter y las luchas contra el imperio estadounidense como una misma. Dos republicanos pro-Trump como Ryan James Gildursky y Harlan Hill llaman a la pandemia el último ejemplo de cómo el imperio estadounidense no tiene ropa. La derecha todavía defiende el relato tradicional de la fundación de la República como un rechazo al dominio colonial británico contra los intentos de la izquierda despierta de reformar la historia estadounidense como una historia de esclavitud y luego de segregación. Pero pocos en ambos lados del espectro político suspiran por la era de la hegemonía global que comenzó en la década de 1940. En resumen, como los británicos de la década de 1930, los estadounidenses de la década del 2020 se han enamorado del imperio, un hecho que los observadores chinos han notado y disfrutado. Sin embargo, el imperio permanece. Por supuesto, Estados Unidos tiene pocas colonias verdaderas. Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el Caribe, Guam y las Islas Marianas al norte del Pacífico y Samoa Americana en el Pacífico Sur. Según los estándares británicos, es una lista insignificante de posesiones. Sin embargo, la presencia militar estadounidense es casi omnipresente como lo fue la de Gran Bretaña. El personal de las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentra en más de 150 países. El número total desplegado más allá de las fronteras de los 50 estados es de alrededor de 200,000. La adquisición de responsabilidades globales tan amplias no fue fácil, pero es un engaño creer que deshacerse de ellos será más fácil. Esta es una lección de la historia británica a la que los estadounidenses deben prestar más atención. La imprudencia del presidente Joe Biden en la decisión de una retirada final de Afganistán fue solo la última señal de un presidente estadounidense de que el país quiere reducir sus compromisos en el extranjero. Barack Obama comenzó el proceso saliendo de Irak desanimado apresuradamente y anunciado en 2003 que Estados Unidos no sería más el policía del mundo. La doctrina de Estados Unidos primero de Donald Trump era solo una versión populista del mismo impulso. Él también ansiaba salir de Afganistán y sustituir los aranceles por la contrainsurgencia. El problema, como ilustra perfectamente la debacle de este mes en Afganistán, es que la retirada del dominio global rara vez es un proceso pacífico, independientemente de cómo se exprese. Anunciar que la renuncia a su guerra más larga es como la admisión de una derrota, y no solo a los ojos de los talibanes. China, que comparte un corto tramo de su vasta frontera terrestre, precisamente con Afganistán, también está observando de cerca. También lo hace Rusia con Slokrovsk. La palabra ruso
que se refiere a Schadenfreude, no fue una mera coincidencia de que Rusia interviniera militarmente tanto en Ucrania como en Siria pocos meses después de que Obama renunciara a la vigilancia mundial. La creencia de Biden de que uno puede salir de Afganistán como Richard Nixon salió de Vietnam y salirse con la suya es una mala historia. La humillación de Estados Unidos en Indochina tuvo consecuencias. Envalentonó a la Unión Soviética y a sus aliados para crear problemas en otros lugares, en el sur y en el este de Sudáfrica, en América Central y en Afganistán, que invadió en 1979. Repetir la caída de Saigón en Kabul tendrá efectos adversos comparables. El fin del imperio estadounidense no fue difícil de prever. Incluso en el apogeo de la arrogancia neoconservadora tras la invasión de Irak en 2003, había al menos 4 debilidades fundamentales de la posición global de Estados Unidos en ese momento. Como dije por primera vez en el Colossus de Aus y la caída del imperio de los Estados Unidos, publicado en Pekín en 2004. Son un déficit de mano de obra. Pocos estadounidenses tienen el deseo de pasar largos periodos de tiempo en lugares como Afganistán o Irak. Un déficit fiscal, un déficit de atención. La atención del electorado al pierde interés en cualquier intervención a gran escala después de aproximadamente 4 años. Un déficit histórico. La renuencia de los políticos a perder elecciones de sus predecesores y mucho menos de otros países. Estos nunca fueron déficits en el Imperio Británico. Otra diferencia en muchos aspectos más profunda que el déficit fiscal es la posición de intervención internacional neta negativa. La posición de inversión internacional neta negativa de Estados Unidos, que es poco menos de menos 70% del PIB. Una posición de inversión internacional neta negativa significa esencialmente que la propiedad extranjera de activos estadounidenses excede a la propiedad estadounidense de activos en el extranjero. Por lo contrario, Gran Bretaña todavía tenía una posición de inversión internacional neta negativa enormemente positiva entre las 2 guerras mundiales, a pesar de que las cantidades de activos en el extranjero se habían liquidado para financiar la Primera Guerra Mundial. Desde 1922 hasta 1936 estuvo constantemente por encima del 100% del PIB. En 1947 se redujo al 3%. Vender la plata imperial restante fue una de las formas en la que Gran Bretaña pagó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, el gran imperio deudor, no tiene ahorros equivalentes. Puede permitirse pagar el costo de mantener su posición dominante en el mundo solo vendiendo más de su deuda pública a extranjeros. Esa es una base precaria para el estatuto de superpotencia frente a nuevas tormentas. El argumento de Churchill en The Gathering Storm no era que el ascenso de Alemania, Italia y Japón fuera un proceso imparable, condenando a Gran Bretaña a su declive. Por lo contrario, insistió en que la guerra podría haberse evitado si las democracias occidentales hubieran tomado medidas más decisivas a principios de la década de 1930, cuando la presencia de cuando el presidente Franklin Roosevelt le preguntó cómo debería llamarse la guerra, Churchill le respondió de inmediato: la guerra innecesaria. De la misma manera, no hay nada inexorable en el ascenso de China, mucho menos en el de Rusia, mientras que todos los países menores aliados como
ellos son casos de catástrofe económica como Corea del Norte y Venezuela, la población de China está envejeciendo incluso más rápido de lo previsto. Su fuerza laboral se está reduciendo. La altísima deuda del sector privado está pensando sobre el crecimiento. Su mal manejo del brote inicial del COVID-19 ha dañado enormemente su reputación internacional. También corre el riesgo de convertirse en el villano de la crisis climática, ya que no puede dejar fácilmente el hábito de quemar carbón para impulsar su industria. Y sin embargo, es muy difícil ver una secuencia de eventos que se desarrolla que podría producir otra guerra innecesaria. Muy probablemente por Taiwán. Si el señor Xi codicia, y que los Estados Unidos está ambiguamente comprometido a defender contra la invasión. Un compromiso que cada vez carece de credibilidad. A medida del cambio de equilibrio del poder militar en el este de Asia, la creciente vulnerabilidad de los portaaviones estadounidenses a los misiles balísticos antibuques chinos como el DF-21D es solo un problema para que el Pentágono carece de una buena solución. Si la disuasión de Estados Unidos fracasa y China apuesta por el golpe de Estado, Estados Unidos enfrentará la sombría elección entre librar una guerra larga y dura, como lo hizo Gran Bretaña en 1914 y 1939, o desplazarse, como sucedió en Suez en 1956. Churchill dijo y escribió en The Gathering Storm para mostrar cómo la malicia de los impíos fue reforzada por la debilidad de los virtuosos, cómo la estructura y los hábitos de los estados democráticos, a menos que estén soldados en organismos mayores, carece de esos elementos de persistencia y convicción que son los únicos que pueden dar seguridad a las masas humildes. Como incluyo las cuestiones de autoconservación, los consejos de prudencia y moderación pueden convertirse en los principales agentes del peligro mortal. ¿Cómo se puede encontrar en el curso intermedio adoptado de los deseos de seguridad y de vida tranquila conduzcan directamente a los toros ojos del desastre? Concluyo el volumen con una de las muchas máximas concisas. Los hechos son mejores que los sueños. Los líderes estadounidenses en los últimos años se han aficionado demasiado a los sueños, desde la fantasía de dominio de espectro completo de los neoconservadores bajo George W. Bush hasta la oscura pesadilla de la carnicería estadounidense conjurada por Donald Trump. A medida que se avecina otra tormenta mundial, puede que sea hora de enfrentar el hecho de que Churchill lo entendió demasiado bien. El fin del imperio rara vez, si es que alguna vez, es un proceso indoloro. Así termina este escrito que quise compartir con ustedes en la tarde, noche, madrugada o día de hoy. Nos vemos en otra directa o video de Guateque Live. Por favor, suscríbanse y activen la campanita.